Muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Qué placer volver a nuestras clases. Esta es nuestra segunda clase, donde vamos a tratar el tema de evangelismo y la posmodernidad. Antes de comenzar, vamos a pedirle a nuestro presbítero Jairo que nos ponga en oración para que nosotros podamos disfrutar de esta hermosa clase. Sí, pastor. Padre nuestro, que estás en el cielo, nos dirigimos a ti, agradecer el tiempo especial que nos permitiste dar la palabra que nos has dejado. No sabemos Presbítero, ore por favor que no lo escuchamos. ¿Ahí me oye, pastor? Que si puede comenzar en oración. ¿Ya me oye? Ahora sí. Ya había comenzado, pero bueno. Señor, nos reunimos a través de tu palabra, alrededor de tu palabra, Señor, por gracia tuya y por causa de tu santa voluntad. Agradecemos, Señor, que tú nos hablas a través de la escritura que nos has dejado y nos permites estudiarla para comprenderla. Sabemos que la Biblia tiene un lenguaje sencillo y fácil de entender para tus hijos, pero aún así es bueno que nos sea explicada a través de diferentes contextos para que podamos ver que tu palabra se aplica en todos los momentos. Señor, somos tu pueblo por causa de tu gracia y tenemos la misión de ser evangelizadores, pero para poder evangelizar sabemos que debemos ser evangelizados primero. Así que agradecemos eh, el profesor de esta noche que nos va a evangelizar a través de tu palabra y agradecemos que todos vamos a ser evangelizados por tu palabra y por medio de tu Espíritu Santo, para que podamos cumplir la gran comisión de llevar el Evangelio a toda criatura. Señor, gracias por capacitarnos, gracias por proveer el tiempo y proveer la disposición en cada uno de nosotros y proveer, Señor, siempre las herramientas necesarias, el Internet, la Biblia, el docente y la disposición que tu Espíritu Santo ha colocado en cada uno de nosotros. Por favor, sigue bendiciéndonos a través de este seminario, a través del ministerio de MINS, a través de sus maestros y sobre todo a través de tu Espíritu, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, presbítero, muchas gracias por su oración y a nuestros hermanos le damos la bienvenida. Solo quisiera que nosotros meditáramos un poquito en el término de evangelismo y posmodernidad, que nos quede claro, muy claro, lo que nosotros estamos estudiando hoy. Hablaba con nuestro hermano Carlos, algo que es importante. Estos temas nos ayudan no solamente a edificarnos de los textos bíblicos que estamos tomando y de los cuales estamos eh, compartiendo, sino también nos hace pensar en áreas que a veces no hemos pensado porque tenemos o estamos encasillados en temas recurrentes del hogar, de los hijos, del trabajo, de la economía, de la salud o la enfermedad. Pero nosotros a veces no tenemos las herramientas para abrir nuestros conceptos y a veces pensamos que el evangelismo simplemente tiene que ver con prediquemos a Cristo, pero no tenemos la consideración del escenario donde predicamos a Cristo. Entonces, no sé, les cedo la palabra a alguno de ustedes que quisiera compartir con nosotros en este tiempo lo que estoy diciéndoles. Pastor, pues en nuestro caso siempre aprovechamos la oportunidad. Pues creo que Dios pone las personas que necesitan escuchar y da el momento oportuno. La verdad no es una costumbre que nosotros nos levantemos a un bus y predicar así a los que estén en el bus ni nada, sino que somos pacientes y a veces se da el momento, la oportunidad y la persona que necesita escuchar acerca del Evangelio. Ok, entonces, ¿qué sería evangelismo? Ya que usted dio papaya, presbítero.
Predicar, comunicar la buena nueva de salvación, pastor. Ok. Y posmodernidad, ¿qué pensamos de la posmodernidad? Pues tiene que ver con la liberalidad que hay en la sociedad de hoy en día, ¿no? O sea, cuando uno se, se retrae o no está de acuerdo con lo que lleva la sociedad hoy en día, dicen que está chapado a la antigua, o que es un aburrido, o que tiene que ponerse a la moda, que uno está fuera de onda más bien. Ok, hay algo que nosotros debemos considerar, es entender qué es la posmodernidad. Si nosotros no entendemos lo que es la posmodernidad, por eso nosotros diseñamos 4 lecciones que nosotros tenemos que considerar, porque la posmodernidad que nosotros hoy vivimos son tiempos escandalosos por todo lo que se ha dicho en la clase pasada. La posmodernidad en un mundo fragmentado es la clase de hoy. La posmodernidad y la iglesia es la próxima clase para apersonarnos del encargo de ir y evangelizar. Y la posmodernidad, peligros y desafíos y oportunidades que tenemos, porque hoy en día tenemos mayores oportunidades que en otro momento. Entonces, hoy nos corresponde hablar de la posmodernidad en medio de un mundo fragmentado. Y esta segunda clase lo que nos quiere hacer caer en cuenta es en qué condición está el mundo. Fácilmente nosotros decimos, citamos Efesios 2, el mundo está en manos de Satanás, gobierna el príncipe de las tinieblas, la corrupción es amplia, la concupiscencia que vemos en los hombres está exacerbada, estamos viviendo en los últimos tiempos. La gran mayoría de los seres humanos están en una corrupción de promiscuidad impresionante, no solamente a nivel moral, sino desde toda perspectiva. Estamos en el vale todo. Hasta ahí no se ha dicho nada y no se ha podido determinar bien qué es la posmodernidad. ¿Por qué razón? Porque tenemos que entender bien el problema para poder afrontar y dar la medicina correcta. Y aunque nosotros sabemos que la palabra del Señor, esta Biblia, es completa, es la verdad, es el mensaje de Dios, que ella es poderosa y no cambia, y que el remedio es sencillamente predicarla. Yo quiero que nosotros no seamos tan facilistas, porque es fácil yo traer varios versículos de la Biblia y decirles, venga, miren, la Biblia es verdad, este es el mensaje, pero eso todos lo sabemos. De hecho, lo saben los que conocen las doctrinas bíblicas desde la regeneración, y también lo sabe el mismo diablo y lo saben los hijos del diablo. Pero nosotros tenemos que considerar y ver el mundo en que vivimos, porque este mundo que vivimos tiene una particularidad y la posmodernidad es un concepto muy complejo. ¿Por qué razón? Porque la posmodernidad ha influido en diversas áreas del pensamiento, de la cultura y sobre todo en la fe, algo que hoy no se habla y no se dice. Por eso, nuevamente, desde una perspectiva un poco diferente, ¿qué es la posmodernidad? La posmodernidad es un periodo histórico y cultural que sigue a la modernidad. Es así de fácil. Recuerden, posmodernidad son dos palabras unidas, pero la modernidad viene desde la revolución, creo que están tocando, desde la revolución industrial, viene desde los tiempos donde hemos visto cómo se ha desarrollado la tecnología, ha venido la revolución industrial, han venido muchas cosas que ha cambiado el mundo. Ya el mundo no es como se conocía antes.
y se caracteriza por la crítica a las grandes narrativas, la diversidad, la fragmentación y la multiplicidad de perspectivas. Hoy en día nosotros tenemos muchas perspectivas. Los grandes pensamientos, las grandes convicciones han caído desde los conceptos de capitalismo, democracia, socialismo o comunismo. Estamos en un mundo posmoderno donde no existe una única verdad, donde ellos tienen una visión múltiple, divergente, de ideologías, de múltiples pensamientos. Hay muchas interpretaciones y muchos enfoques. ¿Estamos de acuerdo? Hello, muchachos. La posmodernidad es el resultado del fracaso del proyecto de la modernidad. ¿Ustedes sabían eso? La modernidad estaba buscando como objetivo desprenderse, sobre todo, del concepto de Dios y de la dirección de la iglesia. A grandes pasos y con pasos bastante sutiles, este pensamiento entró en la vida del mundo, de la sociedad humana. Entonces, por favor, para poder estar aquí claros, finalmente, ¿cómo podemos decir qué es la posmodernidad en términos de consecuencia? ¿Sí están por ahí algunos? Mis apreciados Sí, hermanos. señor. Entonces, gracias Andreita por darme el retorno. Pensé que me había quedado solo. Lo que quiero que nosotros entendamos es que la posmodernidad es la consecuencia del fracaso del proyecto de la modernidad. Y la modernidad es algo que el mundo vivió a lo largo de varios siglos. ¿Por qué razón? Porque el mundo cambió. El mundo cambió. Ya ese mundo en su estructura arquitectónica, en su estructura, ya no eran monarquías, sino empezaron a ser civilizaciones de naciones y de estados frente al desarrollo de la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, la Revolución Tecnológica. Esa es la época de la modernidad. Y la posmodernidad entra con un auge de ideas nuevas, donde relativiza todo, todo es subjetivo. Por eso yo les decía, ¿ustedes sabían cuál era el proyecto de la modernidad? O sea, como pensamiento filosófico, como cultura. Muy bien, Chino, era el racionalismo. Hay que meterle al asunto razones, porque ellos estaban buscando la independencia de Dios y de la paternidad de la iglesia. Dos predicamentos que tiene las Santas Escrituras, porque dice que nuestra dependencia y nuestra construcción de nuestra cosmovisión, de nuestra vida, de nuestra filosofía, de nuestra moral, de nuestra cultura, se encuentra en la palabra de Dios revelada. Pero la modernidad dijo, no, confiemos en la razón, porque a través de la razón vamos a tener libertad para pensar. ¿Qué significa eso?
que yo puedo crear mi verdad. Esta es mi verdad. Y hoy en día la posmodernidad es una consecuencia del fracaso de que las personas no pudieron racionalizar la vida. La libertad para elegir. Yo elijo mi orientación sexual, moral, política, económica. Recuerden que por siglos los que gobernaron fueron los monarcas. Por siglos la iglesia ayudó a validar la autoridad de los monarcas, de sus príncipes, de la economía, de los trabajos. La antigüedad era totalmente diferente, donde si el papá era carpintero, los hijos iban a ser carpinteros. El papá era pescador, los hijos eran pescadores. El que era agricultor, sus hijos iban a ser, y el hijo se sentía realizado. A partir de la modernidad se empezaron a abrir opciones. Yo puedo elegir mi camino, yo puedo decidir otras cosas. A partir de la modernidad empezamos a ver la libertad para hacer en el pensamiento y al final eso terminaba en la libertad de ser. Entonces yo soy lo que creo que soy, no por un predicamento dogmático como las escrituras que dice hay hombre y mujer, sino yo soy lo que quiero ser. Espero no estar siendo muy ladrilludo en mi discurso. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque tenemos que comprender bien cómo está la sociedad, porque la posmodernidad se ha permeado al mundo. ¿La palabra permeado es familiar a ustedes? Voy a hacerles un ejemplo. Algo está mojado y usted pone un paño y el paño estaba luego permeado de ese líquido. Exacto, untado. Entonces, la posmodernidad ha untado el pensamiento eclesiológico y no nos hemos dado cuenta y se ha normalizado lo que por siglos no era normal. Tanto así que hoy en día es escandaloso para muchos evangélicos, para muchos cristianos, los símbolos eclesiológicos, como las velas encendidas, como una cruz, como una Biblia abierta, como cantar con solemnidad, como un discurso de 1 hora o 2 horas. Y se habla esto en detrimento del conocimiento, porque uno si conoce, sabe. Si uno sabe, ¿qué sucede? Tiene una vida próspera. Si uno desconoce, es un ignorante y por lo tanto va al fracaso. Por eso, mis amados hermanos, la razón y una buena economía me da libertad para decidir cómo vivir y encontrar un lugar en el mundo. Era el pensamiento de la modernidad. Libres de Dios y libres de sus instrucciones, libres de la tutela de la iglesia. Por cuanto por siglos se luchó esto. Tanto así que nosotros vemos, lamentablemente, lo que dice la escritura para que nosotros reaccionemos. Santiago capítulo 4, versículo 1 al 4. ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Por año del mundo constituyó la razón para que el hombre pensara, si yo tengo dinero, si yo tengo conocimiento, si yo tengo títulos, voy a ser libre. Hoy yo lo escucho. Muchas mujeres dicen,
Si yo estudio, si yo tengo mi propia economía, yo no necesito de un hombre. ¿Por qué es ese pensamiento? Porque el pensamiento filosófico del mundo se ha permeado en la iglesia y en los creyentes. Hoy es más digno tener un título de una universidad que sacar adelante 3 y 4 hijos. Hoy es más digno ser una persona empoderada que hable 3, 4 idiomas, que viaje por el mundo, que tener un matrimonio. Yo les hago una pregunta. ¿Esos son ideas del mundo o ideas de Dios? ¿Ustedes qué creen? Pero fíjense que fácilmente, Esas fácil. son ideas del mundo. Muy bien, Esas son ideas, pero qué bueno. esas son ideas del mundo, pastor. Y hoy día todo el mundo quiere ese libertinaje, tanto el hombre como la mujer. No depender de nadie, sino ser autónomo en sus cosas, en lo que quiera hacer cada uno. Yo soy autónomo, yo puedo, yo gasto, yo invierto, yo compro, yo como, yo hago lo que sea. Y si alguien se me atraviesa, pues me lo llevo por delante. Esa es una de las ideologías de hoy día. Exacto, pero presbítero, mire que lo interesante es que eso se ha permeado a la iglesia. Muchas Sí, veces claro. nosotros le decimos a nuestros hijos, no se case, estudie primero, saque su grado de la universidad. No, ¿qué tenemos que decirles? Cásense, que nosotros les ayudamos a que terminen su universidad. Los dos hemos conversado eso, presbítero Luis, que hay Sí, que sí, animar a nuestros hijos a que sigan estudiando, sí, pero hay que casarlos. Hoy en día la promiscuidad, la inmoralidad, la corrupción, ese libertinaje ha permeado la iglesia. El mundo está dentro de la posmodernidad fragmentado en medio de la diversidad, lo subjetivo, la pluralidad, en medio de la individualidad de los seres humanos, de los hogares, de las iglesias independientes, un estado paternalista. Yo quiero que nosotros miremos al mundo porque fácilmente uno dice, predica a Cristo, pero a veces predicarle a Cristo a las personas es decirle, cambie su forma de vida. Es como cuando vino Dios y le dijo, Noé, tú me has agradado. Y Noé dijo, yo, Señor. Y le dijo Dios posiblemente a Noé, sí, Noé, tú y tu familia los he separado para mí. Hasta ahí la noticia va bonita. Cuando la noticia se le complica a Noé, cuando Dios le dice a Noé, Noé, te voy a dar un encargo. Vamos a construir un arca. Y Noé le habrá dicho a Dios, oiga, pero nunca ha llovido acá. Nunca en ese tiempo, dice la Biblia, había caído un aguacero. Dice que la única lluvia que se sentía apenas era como un rocío que caía sobre el pasto para humedecer todo. Y Dios le dice, Noé, mira, tú tienes que construir un arca. Y le pide algo que es irracional a los ojos del mundo. Y le pide una dedicación completa y absoluta. Y le dice, y mientras que tú estés construyendo el arca, vas a hacerme un favor, vas a predicar. Pero el arca la vas a construir para ti, para tu familia y para todos los animales. ¿Saben qué es lo interesante de ese mensaje? Que Dios sabía que nadie iba a escuchar a Noé. Los únicos que iban a entrar al arca, ¿quiénes eran? La familia de Noé. Noé y la esposa. Y los hijos y la Sem, esposa. Can y Jafet y las esposas. 8 personas salvadas. Hoy en día nosotros, queridos hermanos, estamos viendo un mundo fragmentado. El mundo ha fracasado, falló la Revolución Francesa. Miren, la Revolución Francesa fue eso fue legitimar el odio, la envidia y la codicia de muchos que por años no tuvieron dinero, porque llevaron a las monarquías que también por años fueron injustas, y no estoy defendiendo las monarquías, a juicio. Guillotinaron al rey francés, a la reina, a su familia.
públicamente decapitaron, asesinaron a muchas personas, pero todos dijeron que fue un éxito, porque de la Revolución Francesa nace la democracia, nace la nación, nace el himno francés. Y se nos vendió la monarquía como la solución al mundo. Y resulta que hoy la democracia ya no es democracia. La democracia es corrupción. Es quien compra votos, quien sube al poder a través de tratos truculentos, a través de todo tipo de acciones de dudosa legitimidad. Y es algo que nosotros tenemos que preguntarnos. Falló también la revolución industrial, porque la revolución industrial terminó con la hegemonía de las grandes familias hacendatarias, aquellos que eran hacendados, que tenían grupos de hogares a su servicio, donde ellos eran los dueños de la tierra, los dueños de la economía, y ellos le trabajaban a ellos y ellos velaban por ellos de manera paternalista. La revolución industrial surgió con un pensamiento, la burguesía. Ahora aprendes un oficio, tú tienes tu dinero y tú vas a poder ser independiente. Vas a tener dinero, vas a tener capacidad de decidir y tu futuro está en tus manos. Y esa burguesía que ha hecho, o ese nuevo concepto de familias, ese nuevo concepto de ciudades, ha hecho que nosotros estemos hiperconcentrados en grandes capitales, que volvamos a un consumismo y a un materialismo impresionante, donde nos estamos desprendiendo cada vez más de Dios, de su palabra, porque hemos caído en ese consumismo, materialismo, en esa insaciable sed de que quiero más, ya no quiero una casa, quiero dos casas, ya no quiero un piso, quiero tres pisos, porque estoy pensando que el futuro depende de lo que yo haga. Ya no es de Dios, ya no es de mi fe. Y aunque eso se ha derrumbado, porque hoy les voy a presentar lo que es la posmodernidad. Estoy hablando de la modernidad y su fracaso. Esta posmodernidad ha visto también el fracaso del capitalismo. Y hoy falla el socialismo. El socialismo surgió porque se vio que el mundo se corrompió por amor al dinero. Los grandes capitales se concentraron en pequeñas masas de personas, familias pudientes. Y algunos le dijeron, venga, vamos a hacer una revolución. Le vamos a quitar a los ricos, vamos a repartir a los pobres. Y eso fragmentó el mundo. ¿Por qué fragmentó el mundo? Porque creó nuevos ricos, nuevos pobres y multiplicó los pobres. Miren, al final, todo el fracaso es porque el objetivo tanto del modernismo como del posmodernismo es matar a Dios y destruir su iglesia. Y cuando yo digo de matar a Dios, es quitar el concepto de Dios de las mentes de las personas. Y hoy en día lo logran a través de maneras subjetivas. Ponen en las mentes nuevas ideas, nuevos métodos, distraen, destruyen y te ponen a pensar en las minorías, te ponen a pensar en nuevos pensamientos, en la subjetividad de la verdad. Lo subjetivo es algo que no es absoluto. Entonces es como tú te sientes, como tú lo comprendes. El resultado del fracaso de la modernidad y lo que hoy vivimos en la posmodernidad es el individualismo. Miren,
hace 50 años atrás, solo hace 50 años atrás, para una mujer era inconcebible decir, me divorcio, me separo. ¿Por qué razón? No porque una mujer divorciada pasaba a ser una mujer de segunda categoría. Hoy las mujeres se divorcian una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Se casan con, ¿cómo se llama eso? Cuando hacen con cláusulas. Tus hijos, mis hijos. Hoy los hijos son poquitos. Hay uno o dos. ¿Y qué es lo que son muchos los padres? Tu papá, mi papá, nuestros papás. La parentela ya no es humana, son caninos, son felinos. Hoy no lo uso, pero gracias. ¿En qué ha caído? En la individualidad. Cada quien está pensando en lo que le conviene y lo que disfruta. Hoy ya no tenemos la concepción del sacrificio. Hoy ya no tenemos la concepción de la entrega. Ya no tenemos el concepto de la resiliencia. O sea, yo me repongo y yo voy a luchar. No. Si usted no cambia, open the parch. O sea, tú sigues tu camino y yo sigo mi camino. ¿Y saben a qué lleva la individualidad? Finalmente, a hombres solos, a mujeres solas, pero también a su vez a hijos solos, llenos de cosas materiales, llenos de ideologías y filosofías que el mundo ofrece como pequeñas cápsulas de felicidad. ¿Por qué? Porque el mundo está fragmentado. Hoy, si tú no te gusta algo, tienes novio a la carta, novio a la carta, tienes comida a la carta, tienes diversión a la carta. Si a ti no te gusta el frío, te vas al calor. Si no te gusta el calor, te vas al frío. Si no te gusta el frío ni el calor, te vas a lo templado. Tienes múltiples opciones de trabajar en lo que sea. Hoy se llama trabajo a lo que no es trabajo. Tú bailas un ratico en TikTok y si tienes bonita figura, bonita apariencia, estás ganando dinero. Y si no tienes bonita apariencia y eres un fenómeno, hasta eso vende hoy en día. Las locuras de la posmodernidad que hoy tenemos. Grandes personas rodeadas de mucha gente, pero solas. Personas con 1000 amigos, 5000 amigos, 20,000 amigos en TikTok, en Facebook, en Instagram, pero solos finalmente. Una consecuencia de la posmodernidad que hoy vivimos es el individualismo y por tanto y por consecuencia la soledad existencial. ¿Por qué razón? Porque hoy el ser humano no quiere amar y no quiere ser útil para nadie. Él quiere que lo amen y que sean útiles para él. Y todo eso va en contra del evangelio. Hoy es más fácil divorciarse que entrar en oración, que entrar en dependencia del Señor. Por eso, como segunda consecuencia de la posmodernidad, tenemos hogares huérfanos. ¿Ustedes saben qué significa un hogar huérfano? No, es un hogar que no le rinde cuentas a nadie. Es un hogar independiente y mucha gente se ufana de eso. Dice, soy independiente, pero ¿por qué se siente independiente? Porque puede conseguir dinero, porque puede sobrevivir, porque puede darse las condiciones que quiere y si no, a mí no me sirve. Hogares donde el padre es cabeza de hogar porque no tiene esposa, tiene amigas.
mujeres donde son cabezas de hogar, no le rinde cuentas a nadie y se siente como orgullosa y hay una filosofía y hay todas unas políticas que fomentan que es mejor ser madre cabeza de hogar que casada. De hecho, todos los sistemas comunistas, populistas que hay, apoyan este tipo de mamás. Mamás que van a criar hijos sin la figura paterna, sin la figura del sacrificio, del esfuerzo, de la orden y del orden y de la autoridad. Hogares que no rinden cuentas ni al Estado ni a una iglesia, aun si fueran cristianos. Simplemente toman sus decisiones. Miren, hace 50 años, cualquier hogar, ya sea dentro de la fe católica o de la fe cristiana, iban o al sacerdote o al pastor, le decían, estamos pensando en hacer esto. ¿Usted qué nos orienta? Hoy en día no es, pastor, venimos a contarle, hemos decidido esto. Y uno queda, ¿what? O sea, ¿qué? Pues si ya decidieron, uno que le dice, el Señor les bendiga. Hoy lo común denominador son hogares huérfanos que no tienen a quién dar cuentas. Y la posmodernidad abraza también iglesias hoy pietistas y puritanas. Ahora, no estoy hablando pietistas y puritanas en el son positivo de la palabra, porque uno como creyente debería ser pietista o piadoso y puritano. Sino hoy en día la iglesia se ha vuelto en su gran mayoría pequeños grupos dogmáticos donde se reúnen personas que gustan de un tipo de liturgia, que gustan de un tipo de cántico, de un tipo de predicación y se sienten cómodos. Y el día que no les gustan dicen, bueno, de aquí me voy porque me incomodé. Y miren, cuando uno ve el Estado, no es diferente. Un Estado dentro de la democracia es un Estado paternalista. ¿A qué me refiero la paternidad estatal? Yo sé que ustedes lo han escuchado mucho. Muchos candidatos populistas que dicen, si yo llego a la presidencia, me preocupo de los viejos y de las viejas, y me preocupo de las madres cabezas de hogar, y me ocupo de los jóvenes. ¿Quién dijo que el Estado es responsable de ellos? No lo es y no lo debe de ser. Por siglos el Estado lo que brindaba era condiciones económicas para negociar, para vivir, para estar, seguridad territorial, seguridad de justicia, seguridad de impartir justicia, control moral de la sociedad. Pero hoy quieren subsidiar absolutamente todas las cosas. De hecho, uno llega a cualquier proyecto sanitario, una mujer después del primer hijo le dicen, vas a tener otro porque te podemos cauterizar. Y si tienen dos, ya están escandalizados. Y si tienen tres, mejor dicho, ya es un problema poblacional. Hoy en día ya se puede operar muy bien, gracias, Jenicita. Aún sin haber tenido hijos. Porque vivimos tiempo de individualidad. Yo he decidido no tener hijos. ¿Y cuántos años tienes? 18. Y eso es muy triste, mis amados hermanos. Pero yo quiero llamar su atención lo que dice primera de Samuel 8, 19, 22. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no,
sino que habrá rey sobre nosotros, y sobre nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y se las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Ahora, este texto se ha usado mal porque muchas personas dicen que Dios no quería rey, pero les dio rey porque el pueblo pidió rey. El problema no era pedir rey, porque Dios siempre había puesto patriarcas, reyes, gobernantes. Puso príncipes a gobernar, jueces en su pueblo. El problema es que ellos querían reyes como los demás reyes de las otras naciones y ser tratados como los gobiernos de las otras naciones. ¿Qué implica esto? Que querían sacar a Dios de la ecuación y la voluntad de Dios. Esto debe ser muy interesante para nosotros, porque hoy nosotros vemos un mundo que está fragmentado y las consecuencias. Esta es la misma diapositiva del otro, solo que voy a cambiar el versículo. Individualidad, hogares huérfanos, iglesia pietista y puritana y paternidad estatal. ¿Dónde decae? Vamos a leer Oseas 8, versículos 4 al 6. Primera de Samuel, ya te digo, 8, versículos 19 al 22. Y ahora vamos a tener Oseas 8, versículos 4 al 6. El versículo 4 dice: porque es que hoy en día me dicen, hay que orar por el presidente que Dios nos ha dado, porque Él lo ha puesto. Y el que pone presidente y quita presidentes es Dios. Pero ¿qué dice la Escritura? Oseas 8, versículos 4, 6. Ellos establecieron reyes. Oiga, ¿quién pone reyes? Pero acá dice, ellos establecieron reyes. Dice, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Porque de Israel es también este, y artífice lo hizo, no es Dios. Por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Dios había constituido un rey a Israel, el cual gobernaba en Jerusalén. Y recuerden que en la separación de los dos reinos, después de que muere David, llega al trono Salomón, viene una época de mucha abundancia, de prosperidad. Dice que el oro era la cosa más notoria entre las calles de los israelitas. Había una prosperidad abundante, ellos se llenaron de mucha codicia, pero ellos no querían ser gobernados por Dios. Cuando muere Salomón, ellos desconocen al hijo de Salomón y 11 tribus quedan en el norte y conforman el rey de Israel y ponen reyes y príncipes y sacerdotes que Dios no desconoció. Acá lo dice. Ahora, ¿Desconoció o no desconoció? no, que Dios desconoció. O sea, él mismo dice, vuelvo y leo, dice, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí, constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. Porque ese es el plan de la posmodernidad. O sea, nosotros estamos viendo que esta idea es una idea diabólica, una idea de Satanás de destruir las instituciones. Porque si a ti te destruyen tu hogar, pues no vas a tener una figura correcta de lo que es un matrimonio. O sea, un hijo que pasa por el divorcio de su papá y de su mamá y luego la separación del novio y después del amigo novio y después no sabe, o sea, tiene esa brújula perdida. Y cuando nosotros tenemos un Estado que tiene injerencia dentro de la educación, dentro de nuestra fe, los individuos quedan
como no sabemos qué hacer. Hay un pluralismo de ideas locas. Ahora, quiero que reflexionemos bien porque esto es una clase y si quieren preguntar algo es interesante. Yo no estoy diciendo que Dios no sea soberano. Aunque el pueblo escoge malos presidentes y los pone, que Dios no quiere que sean puestos, porque son puestos con corrupción, porque son puestos a través de sobornos, a través de conveniencias. Dios no los puso. Dios dice que los va a destruir. ¿Sí? Dios dice que los va a destruir. Nosotros tenemos que considerar eso, porque los que Dios pone, los pone para bendición, para traer prosperidad a la nación, para traer justicia a la nación y para promover sobre todo el cuidado de su iglesia. El mundo está fragmentado, por lo tanto tiene un resultado que yo lo voy a dividir en 3 acciones. La primera acción es la retirada. Hay una retirada de los individuos, de los hogares, de la iglesia y del Estado. ¿Preguntas hasta aquí de algunos? O sea, si quieren hacemos una pausa, porque nosotros queremos evangelizar, pero tenemos que conocer el terreno a quién vamos a evangelizar. Porque las personas quieren llegar a Cristo, tener los beneficios de la redención, los beneficios de la salvación, pero quieren seguir siendo individualistas, quieren tener hogares huérfanos, quieren tener iglesias sectarias y un estado paternalista. O sea, no quieren cambios. O sea, quieren fe, quieren salvación, pero no quieren cambiar. Por eso el individuo que decidió, como no quiere cambiar, yo me retiro. Me retiro a mi soledad y a la comprensión de lo que yo creo. ¿Y cuántas personas ustedes conocen que dicen, creo en Dios, pero no asisto a ninguna iglesia? Creo en Dios y yo vivo como puedo. Creo en Dios y determino mis reglas para la crianza de mis hijos, para el matrimonio o para lo que yo quiero del matrimonio o de una relación en pareja. Y yo vivo en la nación que deseo y que me da mayor bienestar. Ya no hay amor de patria hoy en día. Hoy en día nacemos en Colombia y deseamos vivir en Australia, en Canadá, en un país europeo, un país próspero. Eso es lamentable. Eso es como nosotros vivimos. La patria más grande que se anhela hoy es por una camiseta. Juega el país mío. Ahí sí yo me siento orgullosamente patriota. Pero ¿por qué no haces patria con tu hogar? ¿Por qué no haces patria con la fe? ¿Por qué no haces patria con tu economía? El individualismo ha llegado al concepto de la soledad. Por eso hoy en día las grandes sociedades desarrolladas han caído en el suicidio. Los países más prósperos tienen más alto índice de suicidio. Lo tienen todo. Pero su corazón está vacío en el interior, acompañado de una tristeza, de un desaliento, de una decepción. Tienen tecnología, tienen buena economía, tienen cubierto todas las cosas. Pero ¿saben qué piensan ellos? Este mundo está mal, este mundo está vacío. Tienen una necesidad de amar y de ser amados, de ser útiles para alguien. Pero el posmodernismo ha individualizado a todos y les da cápsulas de felicidad. Cómete esto, tómate esto, consume esto, viaja aquí, viaja allá, endeúdate, quiébrate. Pero lo que te vende como algo bonito, algo de gozo y de felicidad, está destruyendo
algo que es fundamental, principios del Evangelio, pertenecer al reino de Dios, pertenecer a una familia que es la familia de Dios, vivir en comunidad, pensar en la descendencia. Hoy decirle a un joven que tenga hijos es como insultarlo. Hoy los jóvenes se sienten incapaces de tener un hijo. Es preferible adoptar un canario, un gato, un perro, que tener hijos. Pero vayan y pregúnteles. Ellos tienen un vacío interior acompañado de tristeza, de desaliento, una decepción de todas las cosas. Nada los llena. ¿Por qué? Porque el centro son ellos. Y poco a poco fueron sacados de la comunidad, están cada vez más solos. Hogares llenos de tecnología, llenos de bienestar, neveras llenas, buena educación, y se sienten solos. Ciudadanos sin propósitos de hogar, de descendencia, así sin futuro. ¿De qué le sirve a un ser humano, piensen, tener buena economía, tener todos los títulos, hablar 5 idiomas, si nunca se casa, si no tiene descendencia y no tiene familia? Nuestros padres tuvieron más hermanos que nuestros hijos hoy en día. La pregunta es, ¿nuestros hijos tendrán hijos? Y esa idea ha permeado el mundo. ¿Por qué? Porque te han dicho que lo principal y lo fundamental de la filosofía que hay hoy en día es el yoísmo. ¿Qué es el yoísmo, Juan David? Explícanos. El yo, el todo yo, O sea, es primero yo, después yo, segundo yo y después yo. yo. ¿Y qué eso hace? Destruye matrimonios, destruye relaciones entre hermanos, destruye la economía, destruye el pasado, el presente y el futuro. Porque en cualquier momento de la vida la persona piensa, hoy es mi momento, hoy voy a ser feliz, hoy tengo que perseguir mis sueños, así acabe con el resto. El mundo está fragmentado, mis amados hermanos, y el mundo está en retirada. De manera individual, todos los seres humanos se han abstraído de cualquier sueño comunitario, de cualquier sueño de fe, de cualquier concepción de que hay una verdad absoluta. Y los hogares huérfanos es resultado que también están en retirada. Los tiempos que vivimos son hogares sin dirección, disfuncionales. Ya los hombres no son hombres. A veces son hijos dentro de un hogar. Porque la autoridad patriarcal, la autoridad de ser cabeza, se ha perdido. Tenemos tus hijos, mis hijos, nuestros hijos, tus perros, mis perros, nuestros perros, tu economía, mi economía, y hacemos un pequeño fondito para que sea nuestra economía. ¿Por qué? Porque la posmodernidad se ha metido en el hogar. Hogares huérfanos que piensan que solos pueden salir adelante, sin dirección, sin consejo, disfuncionales, colmados de anarquía. ¿Usted sabe lo que es la palabra anarquía? ¿Alguien aquí en el foro nos puede decir qué es anarquía? Eso es fácil. Nos sentamos todos a la mesa. El papá convoca a la mamá y convoca a todos los hijitos. Vamos a tomar una decisión. Oiga, ¿no hay autoridad en su casa? No, pero es que tenemos que escuchar todas las voces. No hay un solo ejemplo en la Biblia que se tomen decisiones en el hogar de esa manera. Porque el consejero es Dios por medio de su palabra revelada.
y el que toma la responsabilidad es el varón y va a tomar la decisión que va a favorecer al hogar en su relación con Dios, con su palabra y con su iglesia. Pero la posmodernidad ha permeado los hogares. Cada vez observamos hogares con construcciones diversas, donde la inmoralidad y la promiscuidad es el común denominador. Ahora, yo les voy a decir algo, porque cuando pensamos en inmoralidad, pensamos en... ¿En qué pensamos cuando hablamos de inmoralidad, Jenicita? En lo malo. Pero yo les voy a decir algo, que nuestros hijos decidan sobre la economía, sobre situaciones importantes. Eso es inmoral y promiscuo. ¿Por qué razón? No porque no consideremos los corazones de ellos, sino que tenemos que considerar que ellos no tienen la capacidad para poder discernir nuestras decisiones. Pero en muchos hogares, ¿por qué se hace eso? Para lavar las conciencias, porque así yo me siento tranquilo, porque nuestros hijos son manipulables. Si yo le digo a mi esposa, a mi hijo, venga, mire, la situación acá en Colombia está mal, tengo una oferta de trabajo en otro país, allá nos van a pagar más, vamos a conocer gente nueva. ¿Qué hacen mi esposa y mis hijos? Pues hagamos maleta, vendamos todo. Oiga, y el resto, y la iglesia, y los parientes, y la economía, y el trabajo. No, tranquilo, allá nos va bien. Eso es inmoral y eso es promiscuo. Pero ese es resultado de la posmodernidad. Todo es subjetivo, todo es relativo. Pero Hogares huérfanos, señor. no entiendo la palabra posmodernidad. O sea, ¿qué significa? La palabra posmodernidad es después de lo moderno. La época de la modernidad vino cuando hubo la revolución industrial, cuando vino la revolución francesa, la revolución de las naciones, donde toda la cosmovisión social cambió y entró toda la tecnología a pasos agigantados cada vez más. Entonces, mira, yo que soy tu padre, cuando yo crecí, o mejor, cuando yo nací, no existían los celulares. Cuando yo era niño, el teléfono que había era del que tenía plata y era un teléfono que era una cosita así triangular con unas rueditas que uno marque y marque. No existía el internet, no existían los computadores. Yo vi por primera vez un computador muchos años después. 1995 fue cuando sale Windows, con los primeros ordenadores más económicos y asequibles. 2 o 3 años antes del 95 habían computadores en Windows 3.1, pero eran carísimos, costosos. La unidad de almacenamiento no era una USB, era algo que ni conoces. Era como un papelito, una cosa así cuadrada, larga, que eran los disquetes 5.2. Y luego pasaron a los disquetes más chiquiticos. ¿Cuánto almacenaba? 200 megas. Pues decía, eso no es nada, una canción. Pero ha cambiado toda la tecnología. La posmodernidad es después de la modernidad. ¿Cuál era la meta de la modernidad? El hombre puede ser libre de Dios, libre de la tutela de la iglesia. Y eso es algo que tenemos que llamar la atención. Pero hoy, cuando ellos medio consiguieron eso, ¿qué han tenido? Personas que están en la soledad absoluta por el individualismo. Hay 4 o 5 personas en una casa y todos están inmersos en sus celulares, inmersos en sus computadores, inmersos en los televisores. Ya no hay una construcción de hogar, de familia. Ya no hay algo donde las relaciones se fortalezcan, donde haya una caricia, un beso, donde haya, venga, vamos a hacer una comida. No, hoy tú vas, vamos a comer, hay que ir a la pizzería, hay que ir a la pollería, hay que ir al restaurante chino, hay que ir al restaurante italiano. Hoy las personas han dejado las cosas que antes nos unían y hemos caído en el facilismo de la posmodernidad. Estamos en retirada como consecuencia de todo lo tradicional y de todo lo que nos une. Cada vez observamos hogares con construcciones diversas,
donde la inmoralidad y la promiscuidad es el común denominador. Es curioso donde ya un papá no manda, sino como en un hogar vive el abuelo, vive la abuela, vive el abuelo de la abuela del otro y la abuela del abuelo del otro. Entonces hay una mezcla de autoridades. Y eso es inmoral y corrupto, porque hay una anarquía, no hay una autoridad clara, visible, donde tú puedas confiar y decir, yo necesito un consejo suyo porque usted me va a sacar de este problema, usted me va a defender. Son muy pocos los hogares que hoy funcionan de esa manera. Están en retirada las personas, están en retirada los hogares. O sea, ya renunciaron. Retirada es porque ya no queremos hacer más nada. ¿Y saben qué es lo peor? Está en retirada la iglesia. La iglesia no, la iglesia te dice, si tú cumples estos ritos, si tú te guardas de esta manera, la concepción de la retirada de la iglesia es, los que estamos aquí somos los que tenemos la verdadera fe, el resto no se preocupen. Ya no desea evangelizar la iglesia, ya no se llama evangelizar. Hoy podemos tener en una iglesia personas que creen diferentes cosas, que nos podemos acercar a diversos templos, a diversas liturgias y no sentimos que estemos obrando mal. La iglesia hoy en día ya no quiere evangelizar en su gran mayoría. No evangeliza ni siquiera a sus miembros. Si tú vienes el domingo, si tú lees la palabra, si tú diezmas y ofrendas, estás bien. Cuando el evangelio nos llama a transformar nuestros hogares, nuestra concepción personal y nuestra pertenencia a la iglesia. La gente habla de los escritores antiguos como los grandes dogmas de verdad, pero nadie quiere vivir como ellos. Hoy los pastores no quieren vivir de esa manera. Quieren ser pastores y vivir como la gente del mundo. Los pastores de antes, y eso a mí me llama la atención, ¿por qué nosotros tenemos libros de los que transformaron el mundo? Porque los escribieron. Hoy nadie escribe. Menos leen. La mayoría copia. Y eso es muy triste, porque no tienen tiempo para estudiar, porque no tienen tiempo para el evangelio, porque tienen tiempo es para, yo soy pastor, pero tengo que trabajar. Yo soy pastor, pero ya hoy en día la iglesia no desea evangelizar. Se ha retirado a sus edificios, a sus instituciones, a sus sueños. Mantienen sus cultos y sus dogmas, cerrándose en alcanzar a los perdidos. O sea, yo hago lo que puedo. ¿Saben en qué pensamiento me dan en ese versículo bíblico donde Josué dijo, yo y mi casa serviremos? Y muchos tienen ese lema colgado en su pared. Pero ¿qué significa que un líder, un pastor diga, yo y mi casa serviremos, ustedes vean qué van a hacer? Que a él no le importa discipular, que no le importa decirle al hermano, a la hermana, venga, cambie, de dar ejemplo, de estar en medio de ellos, de dedicarse a estudiar la palabra para poder comunicarla. Hoy el mundo nos ha absorbido hasta los pastores, reduciéndonos solo a 1 hora o 2 horas de estudio. ¿Por qué? Porque estamos en retirada. El posmodernismo ha hecho que estemos en retirada de todo lo ortodoxo, de todo lo absoluto, de todo lo que es verdad. La paternidad estatal crea un país para la élite gobernante. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, sean de derecha, de izquierda, de centro derecha. El que está en el gobierno dice, yo los ayudo, pero primero yo tengo que recoger la plata de todos para repartirla. Pero el que está en el gobierno es el que le va bien, a los otros le va mal. La paternidad estatal crea un país para la élite gobernante.
y un país para ser un pueblo ignorante y dependiente. Le subsidian todo y uno piensa que, oiga, este gobierno sí me está ayudando, me está dando un subsidio. Oiga, de acuerdo a la Biblia, ¿de quién es responsabilidad de los ancianos? De los hijos. Y si no tienes hijos, de los familiares. ¿De quién es responsabilidad de las viudas y los huérfanos? De la iglesia. Pero no del Estado. La fragmentación de los países entre ricos y pobres, gobernantes y gobernados. Esos son efectos de la posmodernidad y a ellos tenemos que evangelizar y presentarles el evangelio. Como segundo resultado de la posmodernidad es atrincherarnos. Ustedes saben lo que es una trinchera. Ya estamos hablando en términos de guerra. Dios nos dijo, ustedes son miembros del ejército del Señor, son soldados de Cristo. Y los soldados de Cristo hoy en día están en retirada, no quieren evangelizar. Peor, están atrincherados. ¿Saben qué significa que están atrincherados? Que se metieron a sus vidas y están mirando la realidad y no hacen nada. No atacan y no dan solución. Si se han dado cuenta de cuando hay una pelea dentro del matrimonio entre padres e hijos, el que está peleando está reclamando. Respire, tome aire y pregúntele realmente cuál es la solución que va a hacer esa persona. Porque normalmente, ¿cuál es la solución? Que yo cambie. Eso es como estar atrincherado en la posición de uno y dice, o cambias tú o esto se acabó. Eso es una visión de la posmodernidad. Porque prima lo que yo siento, mi individualidad, y no prima, ¿cuál? El principio bíblico. Porque nosotros no fuimos llamados a meternos a una trinchera a pelear nuestras ideologías, nuestros pensamientos, nuestros gustos o nuestros pareceres, sino lo que debe propender es el bienestar común, el del hogar, el de la iglesia, nuestro testimonio de fe. Es simpático que nosotros miremos hoy en día al ciudadano atrincherado, absorbido en el consumismo y el materialismo y corrompido por el deseo de la fama, del poder y de la gloria. ¿Cuántas personas abandonan a sus familiares? Abandonan sus hogares, abandonan sus iglesias, abandonan sus naciones. Y usted le pregunta por qué, porque quieren ser famosos, poderosos y gloriosos. Yo he escuchado a muchos cristianos, oiga, la solución para que te vaya bien es vete a tal país. ¿Y tu iglesia? ¿Hay iglesia allá? No sé, pero allá pagan bien. Y la seguridad médica es increíble. Allá tienes todo solucionado. Oiga, y eso sí, si allá te quedas, las pensiones son fabulosas. Los ideales, los sueños, el futuro son ajenos de la comunidad, de la iglesia y del hogar. ¿Ustedes se imaginan que todos los jóvenes hoy en día se vayan de Colombia? ¿Cuál sería el futuro de Colombia sin jóvenes? Llenas de viejos, de ancianos que no puedan producir y que todos estén recibiendo una pensión, ¿no? Así como dicen, para los viejos y las viejas, cuando debería estar fomentándose, de acuerdo al Evangelio, ¿sabe qué se fomenta? Que los hijos tengan hijos y los hijos de nuestros hijos más hijos, y para eso hay que casar los jóvenes, porque si no somos abuelos criando hijos. Porque ¿saben qué hace el matrimonio con los seres humanos? Forma el carácter, nos da resistencia, sabiduría.
Es fácil decir me casé. Lo difícil es llegar al final juntos. Y cuando una persona llega juntos, hasta después de 30, 40 años de matrimonio, uno no se acuerda de los momentos malos, sino de los buenos. Pero uno, ¿cuándo se acuerda de los momentos malos? Para divorciarse, para separarse, para reclamar. Solamente de esa manera. ¿Por qué? Porque lo que prima hoy en día en el ciudadano atrincherado en su vida son sus ideales, sus sueños y su futuro, pero personal, individual, egoísta, narcisista, hedonista. Porque no soy feliz contigo. Soy feliz si estoy solo o sola. Hogares atrincherados. ¿Hay preguntas hasta aquí? O sea, una realidad del posmodernismo es que la sociedad, el mundo está en retirada, ya bajó las manos, ya no quiere luchar más. Porque ¿por qué luchamos? No hay una verdad absoluta, no hay una filosofía segura, no hay una economía segura, no hay un movimiento a quien seguir, no hay nada que hacer. Entonces, a esa persona que se rinde, fácilmente, ¿qué hace? Se atrinchera o se mete en el hueco porque está cuidando de su seguridad. El atrincherado mira la realidad desde su hueco y no hace nada. No soluciona, ni él mejora, ni la guerra termina, ni se gana, ni se pierde. Simplemente está ahí. No da solución. Y lamentablemente, mis amados hermanos, hay que evangelizar y llevar el evangelio y hay que convencer a la misma iglesia para qué. Porque hoy tenemos una iglesia dogmática, independiente y separada. O sea, lo que hagamos en nuestra iglesia no me junto con nadie más, no me interesa, estoy bien así. La gran mayoría de iglesias están convencidas de ser independiente. ¿Por qué razón? Porque el que está liderando en esa iglesia es el avispado que gobierna. Porque no da cuentas a nadie. Es una iglesia insensible, inmersa en su pietismo, cada vez más puritanista en su pensamiento, cerrada y distraída, donde se están perdiendo los jóvenes, donde se están perdiendo a las familias, atrincherada en sus miembros y en muchos casos muerta y fría. Atrincherados desde el Estado. Y hoy lo vemos. La posición política que está en el gobierno no quiere salir. Ama su corrupción. Frenéticamente está aferrada al poder. Es controladora y progresista. Un Estado distante de las necesidades del pueblo laico, del pueblo. Propende por ser laico y subsidiadora. Ciegos, sordos y rapaces. Porque yo les voy a decir algo. Miren, es interesante que cuando María, la hermana de Marta y de Lázaro, derramó el perfume a los pies de Jesús, ¿quién fue el que se quejó como un desperdicio de haber derramado ese perfume? Uno de los apóstoles, ¿no? Sí, fue uno de los apóstoles. Y la Biblia dice que fue Judas Iscariote. Pero ¿por qué él se quejó? Porque él dice, ese perfume se hubiese vendido en 300 dinarios, era una fortuna. La nota de pie de página que dice la Biblia es porque él robaba. Él recogía el dinero, no para repartir a los pobres, sino porque quien recoge para repartir a los pobres de esa manera a veces, él se queda con una gran parte. Y eso es lo que hoy nosotros vemos al Estado atrincherado
en el poder controlador progresista, distante de las necesidades del pueblo. ¿Por qué dice que es laico? Porque él propende por lo laico, porque él no quiere ver nada con Dios, ni con su palabra. No le da cuentas a nadie. Él es Dios dentro de la sociedad del Estado. Y para eso subsidia a todos, porque él se quiere mantener en el poder, ciegos, sordos y rapaces. Atrincherados. Este es de la parte estatal, sí, ya lo habíamos visto. El último punto de consecuencia de la posmodernidad de un mundo fragmentado entre los que están rendidos y atrincherados. No, ¿cómo era el primer punto? ¿Se acuerdan? En retirada, atrincherados. Y finalmente es rendición. ¿Por qué razón? Ya me doy por vencido. Una conclusión fatalista. Nada podemos hacer. ¿Quién de ustedes no ha pensado eso? Nada podemos hacer, no podemos cambiar el gobierno, no podemos cambiar la iglesia, no podemos cambiar nada. Queridos hermanos, la creación de nuevos cultos, fomentando la fragmentación generacional. Miren, tenemos un culto para niños, para jóvenes y para ancianos. Tenemos cultos para los de clase alta, los de clase baja. Tenemos cultos para los que creen una cosa, para los que creen otra cosa. Tenemos cultos con un tipo de música, con un tipo de enseñanza. La creación de lugares o ministerios promoviendo deseos vanagloriosos, ambiciosos y corruptos. Hoy en muchas iglesias hablan de patriarcas, de profetas, de apóstoles, de hombres con unción, porque lamentablemente estamos viendo en boga el individualismo de ministerios, de vidas independientes y a confesionales. Muchas personas dicen, yo no me uno a ninguna confesión del pasado. Y hoy salen nuevas religiones a través de un solo individuo, como que si fuera el Mesías, donde las gentes le siguen. Los hogares también están en rendición, hogares desconectados del evangelio, permeados del mundo y sus filosofías, hogares enraizados en sus tradiciones familiares. ¿Cuántos hogares por la reunión con la mamá, el cumpleaños del papá, el aniversario del gato, el nacimiento de los perros, prefieren sacrificar su fe, su estructura familiar, su adoración a Dios? Hoy ya los hogares no tienen cultos familiares porque no pueden reunir a las personas, papá trabajando, mamá trabajando, los hijos estudiando, y es el hogar hoy cómo está, fragmentado. Es un hotel. Ya no hay comunicación. Ya no sabemos ni dónde estás ni qué estás haciendo. Donde nuestra autoridad se está tercerizando a otros. Hogares sin motivación. En el reduccionismo del honor y de la gloria del apellido. Estos hogares son sin motivación y propósito de fe cristiana, sin motivación y sin propósito de la fe cristiana. ¿Por qué existen los hogares, de acuerdo a la Biblia? Porque Dios los instituyó, pero ¿para qué instituyó un hogar? Para que sea columna y baluarte de las iglesias. ¿Quiénes sostienen las iglesias? Los hogares. Si los hogares no crecen sanos, si no hay una sana relación matrimonial, una sana crianza de los hijos, no hay una sana identidad dentro de la iglesia. Y si nuestros hijos no sirven a Dios, se está poniendo en tela de juicio la continuidad del reino de Dios.
Y aunque nosotros sabemos que la iglesia nunca va a sucumbir, Dios levantará hogares que no caigan en la rendición como hoy muchos han caído. Hogares que se rinden a sus tradiciones familiares. Más importante es el honor de un padre, de una madre, de un abuelo, de una abuela, de un hijo, de una hija, que las convicciones bíblicas. La posmodernidad ha traído la rendición de hogares comprometidos, de hogares fieles, de hogares resilientes, de hogares con convicción, con decisión. Y a su vez, también vemos este efecto dentro de la iglesia. Una iglesia con las manos caídas, la que ha abandonado la ortodoxia para abrazar la posmodernidad. Y esta parte sí es seria, mis hermanos. Hoy en día la gran mayoría de las iglesias han olvidado la confesión de pecados como parte del culto. Han abandonado salmos, himnos y cantos espirituales a Dios con orden y con decencia, y ahora se canta como un show para los hombres. Hoy las iglesias en su mensaje, en su liturgia y en su gobierno se parece más a un club social, donde las personas van y dicen, ¿y esta iglesia qué me ofrece? Vienen como consumidores y no como servidores. Entonces las iglesias hoy en día, no pasa mucho acá, pero en Estados Unidos te mandan con un brochure y te dicen, tenemos escuela dominical, tenemos canchas de baloncesto, tenemos piscina, tenemos club de madres, tenemos los jueves club de jóvenes, tenemos asistencia psicosocial. La iglesia de hoy en día en su mayoría no desea transformar, sino permanecer. Cada vez más las iglesias y los pastores no se inmiscuyen en la vida de los creyentes. Haga lo que pueda. Ya me rendí. Su mensaje es la búsqueda del bienestar, del placer, y defiende la experiencia por encima de la verdad. Entonces hay que predicar para que el creyente se sienta bien. Ojalá, si un pastor predica fuerte, ¿por qué predicó fuerte? ¿Por qué denunció los pecados? Hay que sentarlo a disciplina, hay que llamarle la atención, tiene que ser amoroso, tiene que decirle cosas buenas, tiene que ser optimista. Ya la vida nos trae mucha carga. Pero Dios no nos puso para eso. El Estado está satanizado. Desde el Estado nosotros vemos una separación, una fragmentación de la política, de la economía, que se deja a los no creyentes para no ser aprobados para los creyentes. Me explico. En la gran mayoría de las iglesias se les enseña a los creyentes que nadie pudiera optar para ser ministro, senador, concejal, presidente. Eso es para los no cristianos. Nosotros tenemos que ir solo a la iglesia. Si nosotros no vemos un presidente cristiano, ministros cristianos, hombres de fe en la política, en la jurisprudencia, pues vamos a estar como estamos hoy, un estado corrupto, porque se ha satanizado el servicio al Estado. La Biblia que dice que Dios de dónde escogió reyes, de dónde escogió príncipes, de hombres temerosos de Dios, y cuando ellos fueron temerosos de Dios, al pueblo le fue muy bien. Dios levantó a Moisés para dirigir al pueblo, y él era el príncipe. Él no fue un sacerdote, él fue un gobernante, con mano dura, con la mano de Dios.
Lamentablemente, la posmodernidad ha fragmentado el pensamiento bíblico. Entonces, los peligros que hemos visto para ir rápidamente, y ya la hora nos ganó, yo estoy emocionado, pero ya estamos terminando. Nos quedan apenas unas 4 o 5 diapositivas. El hedonismo espiritual. ¿A qué me refiero? El centro de la fe es el hombre. La posmodernidad, eso es lo que ha dicho. Por eso las personas hoy pueden cambiar de iglesia como cambian de calzoncillos, de ropa interior, de camisa o de pantalones. Confundir la emoción con regeneración. No siento al espíritu. Oiga, es que el creyente viene con el espíritu. Y si tú no sientes al espíritu es porque no eres cristiano. Un cristianismo a la carta. Hoy tenemos iglesias para todo y comunidades de todo y para todo. Una iglesia de sociedad de consumo. Estos son los peligros que hemos advertido como consecuencia de la posmodernidad y esto ha permeado las iglesias. Hoy no tenemos creyentes que estén en una iglesia 30, 40, 50 años. Pastores que terminen sus ministerios y que lo vea crecer a los hijos, a los nietos, a los bisnietos. Entonces, frente a la retirada, a la trinchera y a la rendición, ¿qué tenemos? ¿Cuál sería la solución? La rendición. Estas son las consecuencias de la posmodernidad, la retirada, la trinchera y la rendición. Frente a eso, ¿cuál es la solución? Muy bien, diácono, el evangelio. Tenemos que evangelizar, tenemos que comunicar. Y si llega el evangelio, y yo no puedo acabar mi clase hoy, porque tengo 2 clases más, está ser enviados al frente. Miren lo interesante, no tenemos que retirarnos, no tenemos que vencernos. Eso es resiliencia en el hogar. Esposa, si yo me retiro y me retiro del matrimonio, ¿qué significa? Que luego yo me voy a quedar inmerso en mis problemas, en mis deseos y en mis anhelos. Y posteriormente me rendí, me divorcio. ¿No? Frente a los problemas, nosotros fuimos enviados al frente a solucionar muy bien. Eso trae el evangelio. Para eso me toca predicar el evangelio, llevar los principios bíblicos. Hoy no tenemos causales de divorcio. Tenemos causales de oración para la restauración. Yo no puedo decirte, mi amor, lo que pasa es que ya no te amo. Ya no me haces feliz. Porque así, ¿cuál sería la solución? Separación. Pero el evangelio me dice, venga, lucha, esfuérzate, ve una milla más, pon la otra mejilla. Soporta, sostén, ora, pelea la buena batalla. El evangelio me envía al frente, pero también el evangelio me saca de la trinchera y me envía en medio de todos. O sea, no solamente voy al frente de la batalla, me tengo que meter en medio del mundo. Finalmente, me envía y da la victoria. Yo tengo que confiar en mi Dios, en mi Señor, en su palabra, en sus principios, no en las circunstancias, no en los problemas. La posmodernidad nos ha presentado un gran problema. No prediques, vive tu vida. Nuestro Señor ordenó evangelizar. El versículo 17 de Mateo 28 dice que algunos creyeron y algunos dudaban. Ahí viene el contexto. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto se llama evangelizar. Predicar a Cristo, el que transforma, trastorna el mundo, trastorna los hogares, trastorna las personas, trastorna las iglesias. Porque cuando Cristo llega, revoluciona todo y todo para bien. Entonces, frente a esto tenemos oportunidades y miren las cosas que podemos llegar a concluir. Ay, el evangelio nos une y nos lleva al reino de Dios. Ya no tengo que pensar en mí. ¿Por qué yo voy a la iglesia? Si yo soy presa del posmodernismo, entonces yo voy para ver qué me dan, para ver qué me sirven, qué beneficio tengo yo. Ese es el que ha sido permeado del posmodernismo, pero aquel que ha sido permeado del evangelio dice, yo voy porque voy a dar, voy a servir, voy a abrazar. ¿Cuántas personas necesitan sanar sus corazones? Y está comprobado desde la psicología y la psiquiatría que un abrazo sana. Que sentarme con alguien a escucharle sus problemas así yo no solucione, sana. Decirle solamente al otro, yo te he extrañado, voy a orar por ti, sana. Por eso el Evangelio dice, saludaos con ósculo santo. Juan David, ¿qué significa la palabra ósculo? Beso. Un beso santo, santo, ¿Cómo así? sin malicia. Ah, ok. El Evangelio reivindica al ser humano. La palabra reivindicar es volverle a dar el valor correcto de la individualidad, el valor correcto del hogar, el valor correcto de la iglesia, el valor correcto de la sociedad. ¿Por qué? Porque el Evangelio reivindica no solamente al ser humano, el hogar, la iglesia. Es que Dios nos puso en este mundo con un propósito. Cada 7 días presentarnos para adorarle, para glorificarle. Y nos llamó a administrar la tierra, a administrar el Estado, preparar hombres y mujeres dentro de nuestras iglesias, dentro de esos hogares, para que esta Colombia, o si usted está en México, Uruguay, Bolivia, en el país que esté, su nación cambie. Porque si un cristiano llega a las élites de la política, del gobierno, va a gobernar en favor de Dios. Y solo así cambiará. El Evangelio nos aterriza en el ya, pero todavía no. ¿Qué significa eso, Raquelita? Ya estamos salvos, Ujú. ya somos hijos de Dios, pero No ha todavía llegado el día. no ha llegado la plenitud de todo. Ok. Mm, Eso pasará en la eternidad. mm, Miren, la pluralidad de la posmodernidad va a desfigurar el mensaje, desprecia las escrituras, destruye la verdad. Las personas dicen, sí, pastor, eso es verdad, pero uno le dice a los hijos, sujétense a sus padres. Y el niño que dice, pastor, sí, pero es que él me grita, él me hace, él da, ta, ta. Conclusión, ¿qué quiere que le diga el niño? Rebélate contra tu papá. Pero las escrituras dice, honra a tu padre y a tu madre. Los esposos a veces se quieren separar. ¿Por qué? Porque creen que tienen causales justas. Pero ¿qué dice el Evangelio? Lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. Son una sola carne. Yo sí me canso. Yo sí sé que no puedo más, pero tengo a alguien que lleno de su espíritu me dejó a mí para darme sabiduría, para darme resistencia, para darme esa capacidad de ir una milla más. Amén, hermana.
El posmodernismo y su pluralidad de pensamientos destruye la verdad porque hace un sincretismo, coge una verdad con una mentira y crea una nueva verdad que no es verdad porque es una mentira siempre y está distante de la salvación. Trae el relativismo teológico, la pluralidad versus el evangelio. El evangelio da el mensaje de esperanza. Siempre en Cristo hay esperanza, porque Él es el que transforma a las personas, los corazones, los hogares, las iglesias. Da palabra y verdad. Da lugar a la verdad. Se hace una síntesis. La conclusión, el final y da la salvación es teológica porque viene de Dios. Muy bien, mis hermanos. Yo quisiera que alguno o hace un resumen o da un aporte o si tiene una pregunta. Mi presentación llegó hasta aquí. Muy bien. Dejar de compartir. Aceptar. Muy bien, mis hermanos. No sé si hay alguna pregunta, algún aporte, algo que no quedó claro. Doy la bienvenida a nuestra hermana Alice, al diácono Sergio. ¿Quién más está por acá? Yo creo que ya llegó el diácono Mario. No sé si hay algún aporte sobre lo que hemos planteado hoy. También aquí está nuestro hermano Carlos, el presbítero Jairo. Algo que no haya quedado claro, algún propósito de aprendizaje, de enmienda. Cuéntenme. Si están ahí, no están ahí, cuéntenme. ¿Eh? Se los llevó a la posmodernidad. Muy bien, mis hermanos, entonces terminaremos. No, Pero pastor, muchísimas gracias por la enseñanza. De verdad que esto lo exhorta a uno cada día a ser mejor persona y a edificarse cada día más en la palabra, pastor. Muchísimas gracias. gracias, Carlitos. Pensé que había ocurrido el rapto y yo me había quedado No, enseñando. no, pastor, para nada. Me quedé fue colgado en las dos últimas diapositivas, pero bueno, Ah, ya sí, después se nos repasa en pasé la casa. rápidamente porque vi que la hora nos ganaba. Sí, Entonces, señor. Pero pero no, no, ya yo en después la en la clase, clase yo vuelvo. mandé, en cuanto esté grabada, yo se la envío, no se preocupe. Listo, pastor, muchísimas gracias. Dios lo bendiga. Gracias, Carlitos. ¿Alguien más? ¿Algún aporte? ¿Alguna pregunta? Alice, ¿cómo nos fue? Usted que siempre gusta de participar. Bien, pastor, pero sí, analizando muchísimo, es como un tema bien, bien difícil, bien delicado, porque sí, sí estamos como muy, muy metidos en el posmodernismo. Es triste, ¿no? Porque a veces uno dice, Sí, ¿ya dónde voy, señor? sí, sí, la verdad, hoy en día dentro de la iglesia se ve también mucho individualismo, cada cual por su lado. Y ¿sabe qué es lo triste, Alice? Que en muchos casos las iglesias promuevan ese individualismo, la falta de trabajo de equipo, sino la promoción mía. Yo quiero, o sea, yo pensar que si a mí me promueven, me hacen un bien y a veces es mejor no promover a nadie. No porque no se deba promover, sino porque eso no es el camino seguro, porque a veces lo que se está buscando es un reconocimiento personal, porque ya todos como cuerpo de Cristo estamos sirviendo dentro de la iglesia, porque no estamos pensando en que vamos a servir dentro de nuestra iglesia. Por eso muchas personas, al verse que no son útiles, entre comillas, terminan apartándose y por eso surgen muchas iglesias independientes, so pretexto de que no hay doctrina sana, so pretexto de que ya no me aguanto más, so pretexto de que el tiempo se me pasa, pasan estas cosas.
pero hemos caído en el subjetivismo de la percepción, alejarnos de la ortodoxia. Pero pues el Señor nos ayude. Este curso es porque estamos llamados a presentar el Evangelio y esperamos que con el Evangelio pues se restauren los ideales, los diseños dentro de la vida de cada ser humano, dentro de los hogares, dentro de la misma iglesia y así también tener naciones diferentes, ¿no? Si es así, Alice, o no. Sí, sí, señor. Sí. Muy bien. ¿Quién más, presbítero? Jairo, ¿por ahí está usted? ¿O ya se fue? ¿O ya se fue? Entonces, el presbítero Luis, ¿alguna pregunta o todo está bien? No, no, muy edificante. La verdad que queda uno sin palabras y queda uno anonadado porque la verdad, nosotros pues, ¿qué le digo? Como adultos, como padres, creemos que nos las sabemos todas y que estamos en lo correcto, que siempre lo que estamos haciendo nosotros es para bien y no, no, las equivocaciones son bastantes y nos toca cogernos a la palabra de Dios y a sus mandamientos porque la verdad fallamos bastante. Entonces, de la mano de Dios, la idea es salir adelante, a poderlo glorificar a Él y estar en paz en nuestras familias y hogares. Gracias, gracias, presbítero. Diácono Mario, ¿está por ahí usted para compartirnos alguna palabra suya, algún Sí, aporte? señor. Alice dijo todo bien y yo digo todo mal. Nada, estamos permeados del posmodernismo. Y no lo sabíamos, era lo peor. Sí, todos. Sí, y creo que una consecuencia del posmodernismo está en esos tres aspectos que se da cuando se va perdiendo una guerra, ¿no? Estamos en Sí, claro. retirada, luego en la trinchera y luego ya nos rendimos, no hicimos nada, pero tenemos que volver al Evangelio. Creo que la solución siempre será el Evangelio para la vida personal, para la vida en el hogar y para la iglesia. Solo así nuestras naciones van a cambiar. Así Solo es. tendremos naciones que traerán abundancia y Está, realmente un progreso. está desaparecido el negro. Señor, No, Estaba. ¿qué me decía, diácono? no, es que creo que estaban hablando por allá en otro, Ok, otro pero no, canal. ya cerraron canal. Sí, Pero que sí, muy permeados del posmodernismo. el Evangelio solo nos hace pensar que tenemos una cabeza y es Cristo. El cuerpo somos nosotros. Y el lugar que Dios nos dio dentro del cuerpo no es importante. Lo importante es que el cuerpo trabaje y que siga adelante. Y ahí están las vidas de cada una de las personas, los hogares, nuestras iglesias, para naciones a las cuales estemos evangelizando. Pero bueno, terminemos en oración Sí. y vamos a pedir a nuestro presbítero Luis que nos dirija en oración, por favor. En primer lugar, gracias, pastor, por esa enseñanza tan maravillosa. Yo sé que es un sacrificio de parte suya poder hacer como un relleno de todas las partes para tener una conclusión de todo bien acertada y es difícil porque estos puntos son bastante difíciles y más para nuestra comprensión porque siempre nos quedamos cortos. Pero el Señor nos ayuda. Que así sea. Amén. Gracias te damos, soberano Señor, Padre Santo, Señor de la Gloria, por esta noche, Señor, por tus enseñanzas, Señor, por tu palabra, porque debemos de acogernos a ella en cada momento, en cada lugar de nuestras vidas. Gracias porque tú eres nuestro soporte, Señor,
Eres nuestra luz, eres nuestra esperanza, eres nuestra vida, Señor, eres nuestro todo. Gracias infinitas porque tú nos abres el entendimiento y nos das sabiduría para que podamos enfrentar cada día el reto de la vida, Señor, y poder compartir con nuestro prójimo, con nuestros hermanos, con nuestros familiares, Señor, todo lo que tú nos enseñas. Permítenos y que podamos, Señor, esas enseñanzas de parte tuya, que sean edificantes para nosotros y adicional a eso, pues, Señor, que podamos compartirlas con nuestro prójimo y que pueda ser parte del evangelio que llevemos nosotros a nuestros hermanos. Gracias infinitas te damos por esta noche y permítenos descansar, Señor, que en ti, Padre Santo, que eres tú la gloria, Señor misericordioso. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos, a ti la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén. El Señor les bendiga. Chao, pastor, Amén. gracias. Descansen. Bendiciones y gracias, Feliz pastor. noche para todos.